Listo, ahora sí. Bueno, entonces, nos encontramos hoy para poder empezar a ver los temas que corresponden al segundo periodo de lengua castellana. Yo les había compartido por el SC virtual, les dejé la temática que vamos a ver a lo largo de este segundo periodo. ¿Listo? Entonces les voy a compartir el escritorio y empezamos entonces a mirar. Ustedes entran al SC virtual, bueno, entran a noveno B. Entran a noveno B. Van a encontrar acá el mapa con la temática que corresponde al segundo periodo. Entonces, vamos a seguir viendo literatura latinoamericana. Acuérdense que lo que nosotros hacemos es ver como en una línea de tiempo, ir viendo cada una de las temáticas como tal. Entonces, vamos a ver neoclasicismo, romanticismo y realismo, esto en cuanto a literatura latinoamericana. Frente a gramática, entonces vamos a ver las reglas de acentuación, las interrogativas, las exclamativas y los demostrativos. Y las clases de oraciones según el hablante y según el número de verbos que tiene la oración. Ya habíamos abordado algo de palabras homófonas, homónimas y homógrafas, que fue lo que alcanzamos a ver algo en el primer periodo. Entonces, pero pues yo lo empecé a ver porque ya vamos a acabar las temáticas de primer periodo, entonces pues yo traté de adelantar alguno de los temas de segundo periodo, entonces ya esto lo tenemos algo adelantado. ¿Qué nos hace falta por ver aquí? Las palabras parónimas. ¿Listo? Y no más. Y por último, vamos a ver los organizadores gráficos. Recuerden que los organizadores gráficos son herramientas que nos permiten a nosotros sintetizar información para poder estudiar, para poder explicarla. Bueno, lo importante es eso. Yo les había dejado aquí debajo del mapa la instrucción de que por favor copiaran los temas en el cuaderno de lengua, porque es importante que tengan los temas por todo, para estudiar para la parcial, para estudiar para la bimestral, para que ustedes sepan qué hemos visto, qué nos falta y pues que estemos un poquito como ubicados en lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, por favor, primero, copiar los temas. Si usted no copió los temas, por favor deje el espacio, porque hoy empezamos a ver el primer tema, entonces por favor deje el espacio y ya luego lo hace. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primer tema. El primer tema es la literatura del neoclasicismo. Por favor, copien allá. Neoclasicismo como título. Los que no hayan llevado el cuaderno rápido, párense y traigan el cuaderno de lengua. ¿Cómo es? Neoclasicismo. Neoclasicismo. Literatura neoclasicismo. Es con S y luego C y después S. SCS. Mis amantes. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Neo qué? Neoclasicismo. ¿Listos? Bien, entonces, lo primero que tenemos que decir es que el neoclasicismo se da entre el siglo XVIII y el siglo XIX. ¿Listo? Todo, digamos que a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Digamos que no vayan a copiar lo que les estoy diciendo, ¿no? Pónganme cuidado. Digamos que en este tiempo, básicamente, hubo como un desarrollo muy amplio en diferentes campos, sobre todo como en el campo intelectual.
Esto se debió a que en este momento, como hubo tanta revolución por que se acabara todo el tema de la conquista y de la colonia, entonces obviamente muchos de los países que pertenecen a Latinoamérica lo que quisieron fue como denominarse a ellos mismos como países nuevos. ¿Listo? Entonces, en la medida en que eso iba pasando, pues aparece toda una producción literaria como actividades científicas, educativas, y permitieron que este periodo buscara como promover la independencia tanto política como intelectual en cada uno de los países. ¿Listo? Este neoclasicismo como tal hace referencia no, pero esto sí ya lo vamos a copiar, ya que caigo en cuenta. Vamos a copiar, yo les dicto. Entonces es como para que ustedes se ubiquen un poquito por qué aparece el neoclasicismo. Entonces como que ellos cansados de que se impusieran, como que les impusieran tantas cosas, entonces ellos dicen como vamos a crear como nuestros países con base en qué, en todo lo que nosotros vamos a trabajar nuevo para que las cosas sean diferentes. Entonces ahí es cuando aparece el neoclasicismo. ¿Listo? Entonces ahora sí. Neoclasicismo dice, este término hace referencia a lo clásico. Este término hace referencia a lo clásico, coma, tanto autores como obras de la antigüedad grecolatina se volvieron a estudiar. ¿Se volvieron a qué? A estudiar. Grecolatina, ya me perdí. La antigüedad grecolatina se volvieron a estudiar. Coma. Las artes poéticas manifestaron algunas características en común. ¿Algunas qué, profe? Características en común. Características en común que fueron 2 puntos. Primero, ¿listo? La unión de lo bello y lo verdadero. ¿Listo? La unión de lo bello y lo verdadero. No vayan a copiar, les voy a explicar. ¿Qué significaba la unión de lo bello y lo verdadero? Entonces, el arte, es decir, todo el arte poético que ellos crearon en este momento, no solamente decía que no solamente podía ser bonito o estéticamente organizado, la métrica, la rima, sino que además de eso tenía que hablar o mostrar las costumbres y las características de los grupos americanos que estaban viviendo esta situación en este momento. Entonces, esa literatura debía no solamente ser bonita a nivel estético, perdón, sino que debía hablar sobre las verdaderas costumbres y las verdaderas situaciones que se estaban viviendo en cada uno de los países de latinoamericanos. ¿Listo? Segunda característica. La unión de lo bello y lo útil. ¿La unión de qué? De lo bello
y lo útil. Entonces, lo mismo. Lo bello sigue siendo como toda la parte estética, o sea, toda la parte bonita, a que se escuchara bonito la poesía. Entonces ellos dijeron, no solamente tiene que ser bello, sino que también tiene que servir para algo, ¿listo? Y entonces aquí es donde se crea algo importante, que es la utilización, el empleo de la poesía al servicio de la política, ¿sí? Y si ustedes, por ejemplo, piensan, todavía se sigue utilizando, ¿cierto? Muchas veces los políticos utilizan el lenguaje, el discurso para poder convencer, ¿cierto? Entonces, básicamente eso fue lo que dijeron en este momento. Imagínense, siglo XVIII y todavía se sigue utilizando. La poesía, lo que se dice a nivel literario, a nivel oral, no solamente tiene que escucharse y ser bonito, sino que además tiene que enseñar algo, tiene que servir para algo. ¿Listo? La tercera característica es que el mundo exterior predomina sobre el mundo interior. El mundo exterior predomina sobre el mundo interior. ¿Cómo era, profe? El mundo exterior predomina sobre el mundo interior. Entonces, ¿qué significaba esta característica? Que era más importante hablar de lo que le ocurría a la sociedad o al grupo de personas en general, que irse a escribir sobre lo que estaba viviendo una persona en específico. ¿Listo? Entonces, era más importante que la escritura o la literatura hablara o diera cuenta de una comunidad completa que no de un solo individuo, de una sola persona. ¿Listo? A eso hace referencia. Punto aparte. Temas. Entonces, ¿cuáles fueron esos temas que se vieron en este momento? O la literatura que aparece en el neoclasicismo, sobre qué temas se manejaba. Obviamente, importa y tiene todo que ver la convulsión política y militar que se presentó en este momento. ¿Listo? Entonces, uno de los temas fue eso. Lo militar. O sea, temas militares. Otros fueron los temas políticos. El tercer tema, descripción de las costumbres. Descripción de las costumbres de las poblaciones americanas. Descripción de las costumbres de las poblaciones americanas. Cuarto, paisaje americano. ¿Profe, el cuarto cuál es? Paisaje americano. Esos fueron los 4 temas sobre los que se basó, digamos que la literatura que aparece durante este momento de la literatura del neoclasicismo. ¿Listo? Políticos, militares, la descripción de las costumbres de los pueblos americanos y la descripción de los paisajes. ¿Listo? Esos fueron los 4 temas. Punto aparte, géneros literarios. Listo. Recuerden que toda la literatura que existe en el mundo siempre se va a organizar o se va a organizar en diferentes géneros. Los géneros son 3. Narrativo, lírico y dramático. ¿Listo? Entonces, los géneros aquí se organizaron
dependiendo de la forma en la que estaban escritos. Habían dos, estaba la escritura en prosa y estaba la escritura en verso. Entonces, en la escritura en prosa, vamos a escribir géneros, 2 puntos, escritura en prosa, 2 puntos. Entonces, ¿qué textos encontrábamos en la escritura en prosa? Encontrábamos informes, coma, cartas, coma, panfletos, coma, cuadros de costumbres, coma, libros de viajes, coma, novelas y teatro. Carol. ¿Novela de qué? ¿Novela de qué, profe? Ahí está pintada. Novela y teatro. ¿Listo? Entonces, todos estos textos tenían la característica que estaban escritos en prosa. Acuérdense, espere a ver, les muestro acá, que acá tengo un ejemplo. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de textos escritos en prosa, hablamos de los textos que van como de corrido. Este sería, a ver si alcanzan a ver. Este sería un ejemplo de un texto escrito en prosa, o sea, las cartas, los cuentos, las novelas, las leyendas, todo eso está escrito en prosa. Mientras que cuando nosotros decimos que es un texto escrito en verso, es cuando encontramos lo que es más conocido como la poesía o los poemas, que son los versos o las líneas corticas. ¿Listo? Entonces, en prosa estaban los que ya les dije, que son las cartas, los informes, los panfletos. Esos son todos los textos que habían escritos en prosa. ¿Listo? El otro género son los textos escritos en verso. 2 puntos. Entonces, dentro de los que estaban escritos en verso, encontramos odas a la naturaleza, odas, O-D-A-S, sin H, odas. Odas a la naturaleza, coma, sátiras, coma, himnos patrióticos, coma, cantos de exaltación a héroes, héroes con H. ¿Cantos de qué? De exaltación a héroes, coma, elegías con G, coma, madrigales, y teatro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el teatro que aparece en prosa y el teatro que aparece en verso? El teatro que aparece en prosa es cuando estaba escrito el guión como tal y se seguía, digamos, la representación teatral. El teatro que aparece escrito en verso es cuando el teatro, por ejemplo, en el teatro, perdón, por ejemplo, aparece la ópera, ¿listo? Que es cantada, entonces por eso aparece en verso, ¿listos? Entonces, básicamente, esos fueron como los dos géneros que nosotros pudimos como encontrar. Escrito en prosa, pues cada uno de estos textos. Y pues obviamente podemos ver que en esos textos se podía reconocer fácilmente cada uno de los temas, cada una de las características que fueron como propias dentro del neoclasicismo como tal. ¿Listo? Entonces,
¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, entonces, la consulta que ustedes van a realizar es la siguiente. Primero, van a buscar qué significa la palabra neoclasicismo. Espere. ¿Qué significa la palabra neoclasicismo? ¿Listo? Segundo, pónganme bien cuidado a lo que les voy a explicar. Entonces, usted, cada uno. Entonces, por ejemplo, Isabela va a escoger un ejemplo de prosa y un ejemplo de verso. Entonces, Isabela va a escoger de prosa un informe y de verso una oda a la naturaleza. Entonces, busca un ejemplo que pertenezca de eso, pero que pertenezca al neoclasicismo. ¿Listo? Porque si ustedes buscan odas a la naturaleza, les pueden aparecer desde la literatura antigua hasta la literatura contemporánea. Pero yo necesito un ejemplo que hable del neoclasicismo o que se haya dado, que haya aparecido o que tenga lugar en el neoclasicismo. ¿Listo? Entonces, copien el ejemplo de cada uno de ellos y después van a escribir, ustedes lo leen y van a decir, este ejemplo pertenece al neoclasicismo ya que se evidencia que tal y tal argumento. O sea, tienen que argumentarme por qué ese ejemplo pertenece al neoclasicismo. ¿Listos? En los dos casos, tanto el ejemplo de prosa como el ejemplo de verso. ¿Listo? Tienen que decir por qué ese ejemplo que usted encontró pertenece al neoclasicismo. No es que me vayan a escribir, me lo envían por LSC virtual. O sea, lo hacemos por Word. Lo hacen en Word. Ay, no, mentiras, mentiras, no. Lo hacen en el cuaderno y me envían las imágenes. Lo que pueden hacer es pegar las imágenes en Word y luego lo convierten a PDF. ¿Sí me entienden? ¿No me entienden? Por ejemplo, ¿Te lo mandamos? esperen, les comparto acá. Espérenme un segundo. Entonces, no ve, ¿no? Bueno, el caso. Les voy a explicar cómo ustedes van a hacer para convertirlo a PDF y enviármelo en PDF. Abren un archivo normal en Word, normalito. Le toman fotos al cuaderno. ¿Listo? La actividad la van a hacer en el cuaderno. ¿Hasta ahí claros? Sí. Listo. Hacen la actividad en el cuaderno. La pegan como imagen. ¿Listo? Yo acá tenía copiada una imagen, que es la de la clase. Entonces ustedes lo que hacen es pegar la imagen. ¿Listo? Cuando le den guardar, ustedes le dan archivo, guardar como. Vamos a guardarla en... Venga, a ver, en el escritorio, guárdenla. Cuando la tengan así, ustedes acá en donde dice tipo, ustedes van a cambiarlo. Le van a poner PDF. ¿Sí me entienden? Listo, le ponen ahí que guardar en PDF y le ponen aquí consulta neoclasicismo. Listo. Y le dan guardar. Listo, entonces al guardarla ustedes se van a dar cuenta que esto pues les va a quedar a ustedes allá en donde la guarden, a mí acá en el escritorio. Y la van a guardar como un PDF. Y ahí sí me la adjuntan a LSC virtual. Ahí sí entran acá, lengua castellana, y la adjuntan a LSC virtual. ¿Me entendieron, mis amores? ¿Listo? Yo les dejo habilitado para que ustedes lo envíen así. Perdón. Le toman fotos al cuaderno, las pegan en un Word, pero ese Word lo van a pasar o lo van a guardar como archivo de PDF. ¿Listo? Y ahí sí me lo envían por el LSC virtual. ¿Listos? No tengo.
¿Qué plazo tienen para enviar eso? Tienen plazo para enviar eso hoy. Hasta las 11:59 de la noche. ¿Cuál es la idea, chicos? Que si ustedes tienen 2 o 3 materias, entonces las actividades me las envíen, o las envíen a cada profesor el mismo día. ¿Listo? Ya que si el profesor les dice como no, es que es una actividad muy larga, entonces ahí sí pues ya les darán más tiempo. Pero pues mi actividad, que pues no es tan larga, no es tan compleja, ahí sí la pueden hacer el mismo día, con eso no se les van acumulando más actividades y más trabajo. ¿Listo? Mis amores, ¿alguna pregunta? ¿Entendieron bien cómo es la actividad? Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, ayer que nos encontramos en comprensión lectora, ¿me enviaron la actividad de comprensión? Sí. ¿Sí? Listos. Entonces, hoy de una vez me dejan enviado lengua castellana y ya, se desentienden de mis 2 materias por esta semana. ¿Listo? Ya nos encontraríamos la otra semana. ¿Listo, chicos? Bueno. ¿Sí? ¿Fácil? ¿Estuvo fácil? ¿Claro? ¿Sencillo lo que hicimos hoy? Sí. Difícil. Igual, cualquier pregunta, cualquier cosa, me escriben, me cuentan y ahí estamos aclarando las dudas. ¿Listo? Bueno. Arias, no se te olvide dejarnos el dato, por favor, de tu peluquera, porque te hace crecer bastante el cabello. Ya quisiera yo que me creciera tanto. Listo, chicos. Cuídense mucho, muchas bendiciones, juiciosos, y ahí nos estamos hablando. Bueno, Bueno, profe. Hasta la juiciosos. próxima. Chao. Chao, profe. Chao.